Seguimos con la tercera parte del tema de la música. Ahora veremos el sonido de la música. En Colosenses 3:2 encontramos un comentario muy interesante sobre lo que debemos y lo que no debemos buscar. Cuando empezamos a enseñar principios, algunos dicen, pues a mí no me parece o no me gusta este tipo de música. Ese verso dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, puedes controlar tus gustos y si tus gustos no son los correctos, lo que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios y cambiar tus gustos y deseos. De modo que busques las cosas que a Dios le agradan. Recuerden que estamos tomando como lema Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que si queremos saber, podemos saber qué clase de música quiere Dios que tengamos. Podemos saber qué le gusta a Dios, si quieren decirlo de esa manera. Pablo en la segunda carta a los Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Literalmente, debes esclavizar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Sujetar todo pensamiento a lo que sabes que es espiritualmente cierto. Y entre más listo seas, mayor razón para aprender a hacer esto. Muchos tienen problemas porque empiezan a pensar que saben más que Dios. No creas que sabes tanto. Más vale que aprendas a creer en la palabra de Dios. Romanos 13:14 dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ni siquiera le abra la puerta a esos deseos y si persistes en la aplicación de ese principio, llegarás a ser la persona espiritual que Dios quiere que seas. No medido por las normas de algún otro, sino medido por las normas de Dios. Pongamos lo espiritual primero, lo mental segundo y lo físico al último. Entonces, tanto ustedes como yo seremos lo que Dios quiere que seamos. La segunda carta a los Corintios 10:12 dice, ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Dios dice, no se midan por otros, mídanse por mis normas. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo para iluminar su palabra y mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. No hay razón para que alguien diga, no sé cuál sea la voluntad de Dios. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a llevarla a la práctica y por eso no la conocemos. Pero aquí Dios dice que quiere que conozcamos su voluntad. El verso 17 dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra significa literalmente falta de control. Y no se requiere mucho estudio de la Escritura para darse cuenta de que Dios quiere que tengamos control de nosotros mismos. Hay algunos en la actualidad que dicen que la manera de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es perder el control de ti mismo, es decir, tirarse al suelo, temblando como si estuvieras envenenado. Otros que riendo como si estuvieras loco. No crean eso. Es completamente falso. Es una mentira de Satanás, un engaño de Satanás directamente. La plenitud del Espíritu de Dios trae más control a la vida, no menos. Efesios 5:19. Después que Dios ha dicho que seamos llenos del Espíritu en el versículo 18, ¿de qué se imaginan que va a hablar en el versículo 19? Aquí es donde los músicos deben ponerse a brincar de gusto. ¿Qué dice?
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. El primer tema que se menciona después de estar lleno del Espíritu de Dios es la música. Eso debe darnos una idea de la importancia que tiene la música para Dios. En Colosenses 3:16, el pasaje paralelo, ¿no les parece interesante que se refiere a la palabra de Cristo? El verso dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda la sabiduría. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que la plenitud de la palabra y la plenitud del Espíritu, ambos producen música. La música es lo primero que Dios menciona en ambos casos. Dirás, pero se refiere a la letra. Salmos, himnos y cánticos espirituales no se refiere a la letra. Los salmos son las palabras básicamente de la escritura. La palabra salmo en la escritura se refiere literalmente a la música instrumental. No se refiere a la letra, aunque básicamente son palabras de la escritura adaptadas a la música. Los himnos son cantos que alaban a Dios. Dios quiere que tengamos de los tres. Dios quiere que tengamos salmos, himnos y cánticos. Pero dirás, esa es la letra. ¿Y qué de la música? Vean la parte final de Efesios 5:19, lo que dice, cantando y alabando. Alabando es un término musical que significa melodía. Melodías al Señor. Eso es un término musical. Dirás, pero yo no soy músico. ¿Cómo voy a saber lo que es melodía? La mejor música que el mundo conoce se llama música polifónica, que es una combinación de melodías. El mundo sabe que es una música fabulosa, pero no saben por qué. Tú y yo sabemos, como cristianos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cantamos melodías. Es un principio bíblico, no se trata de gustos personales, es un principio bíblico totalmente. Dios dice que debemos tener melodía. La palabra que se traduce alabando es psalontes, y la palabra psalontes es la palabra que se traduce salmo, y literalmente es un término musical. O sea que los salmos en realidad eran las melodías con las que se cantaban la letra. Les llamamos salmos a la letra, y por implicación llegó a ser la letra también. La palabra salmo en el idioma griego significa tocar un instrumento de cuerdas con los dedos. Así que a eso se refiere aquí al decir cantando melodías. Y la melodía se cantaba con la letra de los salmos. Y la palabra misma melodía es una palabra griega compuesta por dos palabras, melos y oídos, que significa el que canta alabanzas, el que canta salmos a Dios. Hay un estilo de música que viene del jazz, del bebop, de los blues, que no atina ni una sola nota. Ese es el estilo del jazz. Incluso si estudian áreas como la de la sociología de la música, se habla en ella del deslizamiento de las notas. Aún más, hay un libro sobre el jazz que lo analiza como una música del pueblo y dice que este deslizamiento es deliberado. Llegan por abajo y se deslizan subiendo hacia la nota, o llegan por arriba y se deslizan hacia abajo.
intencionadamente descomponen el ritmo. Lo que están diciendo es que esa es la música del relativismo. Ese es el estilo. Imprecisión en el ritmo y en las notas. Un libro decía que podían tocar la nota correcta si quisieran, pero no quieren. Lo descomponen intencionalmente. Quienes estudian etnomusicología, psicología de la música, sociología de la música, todos los expertos en esos campos están de acuerdo en que eso es relativismo, no música. Incluso dicen que el estilo musical, la filosofía y la teología, ¿no les parece interesante que lo relacionan con teología? Están interrelacionados. Uno se puede dar cuenta cuando la teología se vuelve relativista, por la música que acompaña a esa teología. Wayne Barlow dice, el jazz, aunque ha llegado para permanecer, no tiene ningún lugar en la adoración. Y lo dice un escritor del mundo, reconociendo el hecho de que el jazz no va con la adoración. Y aquí, los estudiosos del comportamiento social dicen que un mensaje se puede transmitir en su totalidad con los elementos no verbales de la música. En otras palabras, no es la letra que se canta, sino los elementos no verbales de la música. Nosotros creemos en lo absoluto porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más absoluto no se puede ser. Pero quienes siguen al relativismo, una vez que han empezado a caminar en esa dirección, se apartan completamente de los principios bíblicos. Existen cantos donde él o la intérprete literalmente viola zonas íntimas, las más próximas. ¿Cómo lo sé? Si un cantante del mundo con ese estilo estuviera aquí y se acercara a cualquier hombre casado para cantarle de esa manera, él se empezaría a retirar o su esposa le ayudaría a retirarse, porque no solo tenemos un espacio personal, también tenemos un espacio acústico. Hay varias personas en este campo de estudio sobre la territorialidad que lo relacionan con espacio acústico y dicen que se puede hacer lo mismo ahí. Ese estilo de cantar con una voz velada, con deslizamiento de tonos, como si dijera, qué bueno que estamos aquí juntos, tú dirías, quítenlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo por respuesta condicionada es violar la zona íntima, prácticamente lamiendo el micrófono a punto de tragárselo. Y ese estilo, ese sonido, ha saturado lo que llaman música cristiana en la actualidad. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. En Proverbios 5:3, Dios advierte al joven que evite a la mujer extraña, la mujer sensual, porque sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Muchachos, cuídense de la muchacha que hable así, y doblemente cuídense si canta así, porque ese es un sonido sensual. Le llaman canto caliente. Es el sonido del club nocturno, gutural y caliente. Es lo que esperamos del mundo, ¿no? Y ahora, los cristianos, como no han tenido discernimiento, están usando el mismo sonido, siendo muy populares y vendiendo discos literalmente por millones. Lo curioso es que el mundo sí se da cuenta de lo que está pasando aquí. Esta cita es de una revista rock. Ni siquiera es una revista secular cualquiera, sino que es especializada en rock. Dice, algunas vocalistas femeninas invitan a pensamientos sensuales por la inflexión de su voz. Su manera de usar la voz es lo que lo hace sexy. Otra revista dice,
Una letra vulgar apoyada por un sonido provocativo equivale a pornografía musical. Olvídense por un momento de la letra vulgar, porque lo que quiero que vean es que el mundo dice que sí existe un sonido provocativo. Los de música cristiana contemporánea dicen, no existe ningún sonido provocativo. En cambio, el mundo dice que sí. Y pueden tener ese sonido no solo con cantantes femeninos, sino con masculinos también. Una muy buena letra cristiana, pero con un sonido caliente, mundano. Ve destruida su letra porque se vuelve sensual. Veamos Isaías 23:15. La palabra ramera, que se usa ahí, puede ser para el género masculino o el femenino. Y dice, ¿cantará Tiro canción como de ramera? Dios dice que existe un sonido sensual. Una ramera tiene cierta manera de cantar, y el cristiano debe entender lo que Dios está diciendo. Debemos reconocer estas verdades, pero dice esta revista del mundo, lo que tenemos hoy es un nuevo género de rockeros, y se refieren al rock cristiano, que es como tener pornografía cristiana. Un diablo cristiano, que ya está aquí. Pero aún la revista Time dice lo que tenemos ahora es una letra nueva para la música del diablo. ¡Qué asombroso! Ellos lo reconocen. ¿Y los cristianos? Recuerden que Jesús dijo en Lucas 16 que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. La revista Time dice que es malo, y los cristianos dicen, no es tan malo como dicen. Qué postura tan comprometedora, ¿no? Y está llamando bueno a lo que el mundo llama malo. Hombre, si ellos dicen que es malo, ¿qué no debemos estar diciendo nosotros? Otra revista cristiana dice, en uno de sus títulos, aprende rock and roll sin trastornar tu fe. Qué bien, ¿no? Tienen lo que llaman cantos de entrecruzamiento. Son cantos que se venden en los dos mercados. Se puede tomar como un canto cristiano o como un canto mundano. Como gusten, no importa. Es tan inocuo que lo puedes entender como quieras. El problema es vender a los dos mercados, y eso es lo que intentan. Vender al mundo y vender a los cristianos. Los motiva el dinero. Pero el problema con esto es como aquel soldado en la guerra civil estadounidense. Llevó camisa de confederado y pantalón de yanqui, y le dispararon de ambos bandos. Vean lo que dicen para esta publicidad de música cristiana. Esta música es tan caliente como su contraparte mundana. Literalmente, así lo anuncian. Dicen, tiene suficiente músculo de guitarra para satisfacer a los clientes del metal pesado. No tratan de ocultar lo que están haciendo. Dicen abiertamente que ese es el rumbo que llevan. Dicen que ahora tienen música punk, thrash, cristiana. Más salvaje no se puede. Pero han ido un paso más allá. Hay un artista cristiano que canta, tú cambiaste a danza mi dolor, Señor, y por siempre te alabaré. Tiene el ritmo rock y malinterpreta totalmente la palabra danza. En la escritura el significado de la palabra danza, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, es el mismo. Por ejemplo, Pedro cuando dice que debemos añadir a nuestra fe la palabra, ahí es coro a nuestra fe. Esa es la palabra para danzar. Cuando David danzó ante el arca, la palabra que se usa para danzar ahí es marcar el ritmo con el pie, tal como dirigía hace algunos 200 años el director de orquesta, antes que empezaran a dirigir con la mano. Richard Wagner golpeaba con un palo para dirigir, pero lo que está diciendo aquí es que David
hizo lo que hace el director de canto en tu iglesia. Dirigió el pueblo en alabanza a Dios. Danzó. Ese es el sentido de la palabra. Dirigió el canto del pueblo. De ninguna manera se está refiriendo a un baile sensual. Han malentendido totalmente lo que dice la Escritura. Claro que existe el baile sensual, como el de Salomé, para obtener la cabeza de Juan el Bautista. Existe eso, pero lo que están diciendo los de música cristiana contemporánea es que puedes tomar los mismos bailes sensuales que usa el mundo, la música misma sensual, y usarla para el Señor. Y eso es una mentira más de Satanás. Nuestra música debe ser equilibrada y nuestra música debe tener una melodía, y esa melodía debe tener el carácter del cristianismo. Dirán, bien, si la melodía corresponde a mi espíritu, y ese es el aspecto horizontal de la música, ¿qué parte de la música corresponde a mi mente? Esto sería la armonía, el aspecto vertical de la música. Si yo tocara en el piano 6 notas, ustedes esperarían que termine con el siguiente acorde. ¿Cómo saben que hay otro? Es porque ustedes esperan que termine con el acorde esperado. Tonalidad es la tendencia de todas las notas. Si yo tocara una nota equivocada, ustedes se darían cuenta, aunque no sepan explicar por qué. Sabrían que no va con el sistema. Dirás, ¿qué parte de mi ser responde al ritmo? Ya habrás adivinado esto. Sería tu cuerpo el que responde al ritmo. Algunos dicen, no puedo ir a la iglesia hoy, pero estaré en espíritu. Yo digo, si vas a venir así a la iglesia, mejor quédate en casa. Ahora, yo sé a qué se refieren, pero en nuestra iglesia necesitamos personas con cuerpo presente. Jamás se atrevan a cantar sin vida y apáticos. Eso no es de cristianos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, no muerte. Si van a cantar música muerta, ¿saben lo que van a hacer los jóvenes? Le van a poner vida artificial con un bajo eléctrico y una batería y unos grandes parlantes y amplificadores. Y por eso, pienso yo que muchos de estos conciertos de rock cristianos hablan de tantas decisiones que han sido tomadas. Un grupo nacional que trabaja con universitarios hace ya varios años presentó un festival de rock cristiano. Después del evento, reportaron en su revista que consideraban que 1,000 jóvenes se habían convertido durante el evento. Pero es un grupo nacional con representantes en todo el país, y enviaron representantes a visitar a los que habían hecho profesiones de fe, es decir, a los que se habían convertido. ¿Saben lo que reportaron varios meses más tarde? Sus propios representantes dijeron, no encontramos ni una sola persona que fuera genuinamente convertida. Y eso es porque cuando empiezas con ese ritmo pesado, creo que vas a lograr que una persona haga algo en contra de su voluntad o sin participación de su voluntad. Y cuando eso sucede, no hay salvación. Algunos jóvenes me han dicho, oye, si la música rock tiene tanto poder, ¿por qué no le ponemos letra cristiana para ganar almas para Cristo? La respuesta es obvia. No se convierte a las personas hipnotizándolas, porque si lo haces, no habrá salvación. Si salgo a correr unos 3 kilómetros como debo, mi pulso se aceleraría para satisfacer las necesidades de mi cuerpo. No hay problema con eso. Pero si tu pulso está fuera de control, vas a tener un infarto o debes buscar ayuda. Y cuando tiene demasiado ritmo la música, está enferma. Las baladas es igual que el rock, solo que es un rock dulce.
Por eso muchos dicen, pero yo no escucho rock, así que estoy mejor que los que sí escuchan. En una orquesta sinfónica hay unos 100 músicos. De esos 100, unos 3 o 4 tocan ritmo, es decir, como el 1 o 2%, porque descansan gran parte del tiempo por varios compases y luego tocan unas cuantas notas, aquí o allá. Pero lo que ahora estamos escuchando es una orquesta sinfónica. Pero oigan lo que hacen ahora. Con solo 4 instrumentos lo han cambiado completamente. Ahora es una banda de rock con 4 instrumentos básicos: una guitarra rítmica, una guitarra bajo. Ambos son instrumentos de ritmo. También tienen un baterista, también es de ritmo, y luego un guitarrista principal, que a veces toca la melodía. En ocasiones hay un teclado, pero básicamente es también un instrumento de ritmo. El rock, por su misma naturaleza, es por lo menos 75% de ritmo. Imposible que sea cristiano por mucho que quiera. No se ajusta a las normas de Dios. Incluso Paul Simon dice, el rock es ritmo. Él lo reconoce, es ritmo. Y yo sostengo que cuando tú tienes a tu espíritu en primer lugar, tu mente en segundo lugar y tu cuerpo al final, entonces desearás música que se compone principalmente de melodía y en primer lugar armonía, en segundo término y al final ritmo. Dirás, ¿realmente es cierto todo esto? ¿Tiene importancia práctica? Claro que sí. Estoy convencido de que Dios quiere que tengamos discernimiento, porque Él dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y esto es lo que tenemos el día de hoy. La gente está tomando música mundana sensual y dicen, a nosotros nos parece que es buena, y le ponemos buena letra cristiana, y hacemos de esto algo cristiano. Pero cuando comprobamos lo que es agradable al Señor, Dios nos da discernimiento y el resultado no se verá en un solo día. Continuaremos con la siguiente parte más adelante.